Sean bienvenidos una vez más a las clases de Introducción a la Psicología. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre la estructura biológica y social de la personalidad. Vamos a meternos a hacer un análisis más detenido con respecto a estas dos estructuras que están íntimamente implicadas en ese concepto que nosotros hemos denominado personalidad. Vamos a ver algunas características de cada una de ellas que nos permiten a nosotros identificar también características en las personas. Vamos a ver cómo cada una de estas estructuras aporta algo a la construcción, si le queremos llamar, si queremos utilizar un término, a la construcción de la personalidad en cada uno de nosotros. Vamos también a meternos al análisis que hace el señor Petrovsky en su texto Psicología General. Y también vamos a ver más adelante una propuesta de análisis que ellos encuentran para mejor interpretación de. Entonces damos paso a nuestra clase. Cuando nosotros estamos hablando de la estructura biológica y social de la personalidad, realmente ustedes recordarán que nosotros tenemos un concepto de personalidad, ¿no? En la que hemos dicho que es una estructura relativamente permanente de características de temperamento, carácter, intelecto y todo el rollo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la estructura biológica y social de la personalidad, nos vamos a centrar en el análisis de las particularidades relativamente constantes y relativamente variables. Nosotros ya habíamos analizado en una clase anterior la cuestión de las particularidades relativamente constantes. ¿A qué nos estábamos refiriendo con eso? Yo les explicaba que llega un momento en que la personalidad, cuando hablamos de las particularidades relativamente constantes, nosotros nos estamos refiriendo a que hay un momento en la formación de la personalidad que ésta adquiere una estabilidad. Yo les he dicho que esta estabilidad pues puede estar alrededor al final de la adolescencia a inicios de la vida adulta. Todo va a depender de qué autor ustedes revisen, porque en esto no hay nada escrito en piedra. Es decir, sería un error de mi parte decirles que la estabilidad de la personalidad se logra a los 19 años, por ejemplo. O sería para mí un error decirles que la estabilidad de la personalidad se logra a los 18 años. Todos nosotros conocemos y sabemos de casos en particular en las que la personalidad de personas que nosotros esperamos que sean adultos, pues al final se comportan como adolescentes, ¿no? Tenemos personas de 18 años comportándose como niños de 14 o de 15. Tenemos gente de 20, 21, 22 comportándose como niños de 13, 15, 16 años. Pero también tenemos niños al final de su etapa entre 17 y 18 años que se comportan como adultos, ¿no? Y cuando digo se comportan como adultos, hablo en todo el sentido de la palabra. Entonces, no hay, digamos, una edad específica, biológica, cronológica, en la que se logra estas particularidades relativamente constantes. De lo único que sí estamos seguros es que tanto el hombre como la mujer llegan a una etapa, llegan a un momento en que su personalidad termina de consolidarse, ¿no? Y a eso es lo que se refiere con las particularidades relativamente constantes. Es decir, se van a mantener. No escritas en piedra, sino que va a haber, por eso el término, en una constante, ¿no? ¿Y cuáles particularidades? Decíamos nosotros, particularidades del intelecto, forma de pensar, forma de poner atención,
forma de memorizar, forma de aprender, forma de percibir, forma de sentir incluso. ¿Ah? Es decir, no todos sienten de la misma manera, no todos perciben de la misma manera. A unos les cuesta más, a otros les cuesta menos. No todos tienen la misma capacidad atencional, ¿no? A unos les cuesta hacer uso de la atención voluntaria, a otros les cuesta mucho la atención voluntaria y necesitan más fuerza de voluntad. Y de eso se trata, ¿no? Y relativamente variables. Y decíamos nosotros, la personalidad no es una construcción estática, no es una construcción que quede allí como escrita en piedra, como en un edificio que no se va. Bueno, los edificios también se mueven. Es decir, relativamente variable en el sentido que yo les he dicho. Después de que llega un momento en que la personalidad logra estabilizarse, esta va a seguir formándose. Cuando ya se es adulto y se logra la estabilidad de la personalidad, eso no significa que la persona no pueda introducir pequeños cambios a su personalidad. Claro que sí se puede, pero son relativamente variables. Es decir, no va a cambiar así como quien dice, no va a cambiar, por ejemplo, la gente o las personas que los conocen a ustedes, que los conoce de pequeños y que los dejó de ver en su etapa de la adolescencia, por ejemplo, ahora que los encuentra dice, uy, qué cambiado está usted, ¿no? Ya parece, hoy sí parece adulto, cuando ya has asumido responsabilidades, cuando ya has asumido tareas en específico, ya no sos el niño vulgar, el niño corriente, así lo denominan, ¿no? Que estabas allá en la adolescencia y que tenías un montón de intereses. En la adolescencia quería ser astronauta, quería ser arquitecto, quería ser ingeniero y al final termina siendo psicólogo, ¿no? Pero eso ya no existe. Eso no significa que no hayan nuevos cambios, pero son relativamente variables. ¿Cuáles cambios son relativamente variables? Cuando usted está estudiando psicología, por ejemplo, su actitud lectora, que tal vez antes no la tenía, su actitud lectora, su responsabilidad universitaria en cuanto a su asignatura, estos pequeños cambios de responsabilidad, de atención, pues se van sumando a su personalidad, que ya no le van a dar un cambio drástico, digamos, a su personalidad, pero que son cambios que se van a ir dando poco a poco, ¿no? Y la actitud profesional, pues, es otra que se va a ir sumando conforme pasen los 5 años de estudio, ¿no? En la personalidad. Y entonces estamos diciendo nosotros, estas particularidades, dice Petrovsky, son lo que forman su estructura dinámica. Recuérdense, la personalidad para la teoría rusa es vista como una estructura, pero una estructura dinámica. Cuando hablamos de estructura dinámica es que está cimentada sobre determinados elementos, pero que estos elementos no son estáticos, no son permanentes, sino que está en un constante dinamismo, es decir, en constante movimiento, en constante transformación. En algunas etapas del desarrollo va a ser menos, en otras etapas del desarrollo va a ser más. Y decíamos nosotros, en el análisis que nosotros podríamos hacer con otras corrientes de psicología, la estructura de la personalidad sí adquiere una idea bastante estática, aunque, por ejemplo, aunque Sigmund Freud en su idea de personalidad pareciera que es una cuestión muy dinámica, en el fondo no lo es, porque en el fondo es estática, porque él termina diciendo experiencias en la niñez forman una determinada personalidad y al final lo que se está moviendo es algo que ya está determinado en el inconsciente de la persona, ¿no? Entonces al final adquiere una característica de estaticidad de esa estructura. En este texto que ustedes están leyendo, que están revisando y que están analizando sobre el señor Petrovsky,
que es caracterización general de la personalidad. Él puntualmente dice, para nosotros, para la academia, la personalidad es una estructura dinámica en constante cambio, ¿no? Ahora, esta estructura, ¿cómo la vamos a asumir? Entonces dice Petrovsky, la vamos a asumir como una unidad compleja de rasgos en su integridad e interrelación. Vamos a ver, dice, una unidad compleja. Realmente, compañeros y compañeras, estudiar la personalidad es un lío. Es un problema bien complejo, porque esta unidad de rasgos, y puedo volver otra vez a anunciar rasgos de qué tipo: rasgos psicológicos, rasgos de carácter, rasgos de temperamento, de pensamiento, de memoria, de todos los procesos básicos y superiores del ser humano, al final terminan convirtiéndose en una unidad, y es una unidad bien compleja porque son muchos procesos psicológicos implicados en esta unidad, ¿no? Y que esa unidad es integral. Cuando digo integral es que en su cerebro, por eso la imagen de a un lado que yo les he colocado, en ese cerebro, en esa famosa capa cuarta que nosotros tenemos, está integrada lo que es la personalidad. Y recuerdan ustedes un proceso psicológico básico para el desarrollo de la personalidad es la memoria. Recuérdense ustedes que cuando analizábamos los procesos psicológicos básicos, precisamente a la memoria, Petrovsky le da un lugar muy especial en cuanto a la personalidad, porque él dice es la que se encarga de guardar la integridad de la personalidad, porque en ella se guardan todos aquellos elementos que convierten o lo convierten a usted más específicamente en una determinada personalidad, ¿no? Y en una interrelación. ¿Por qué decimos en interrelación? Porque todos estos procesos psicológicos básicos están relacionados entre sí. Por eso es que cuando algunas personas uno les sugiere, mire, ponga atención, mire, venga a clase, mire, haga tal cosa. O por ejemplo, cuando estás en la cuestión de atención profesional, mire, necesito que usted haga tal cosa, necesito conocer tal cosa. No es porque nosotros querramos, es porque esos rasgos muy particulares están íntimamente relacionados. Si yo no pongo atención, no voy a saber comprender. Si no comprendo, voy a tener las ideas confusas. Si tengo las ideas confusas, por lo tanto, no puedo memorizar. Si no memorizo, no voy a poder recordar. Y si no recuerdo, no voy a poder hacer bien un examen parcial. Esa es la interrelación de la que estamos hablando en este momento. Y en cuanto a la personalidad, ¿cómo se da? Bueno, tengo experiencias sociales, tengo experiencias en el contexto comunitario, tengo experiencias en el contexto educacional, familiar. Ok, esa información yo particularmente la siento, la percibo, la comprendo, la analizo, la memorizo y va a implicar de manera significativa en la formación de mi personalidad, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando o lo que implican estas estructuras como tal. Entonces, dice Petrovsky, el estudio de la personalidad, por lo tanto, implica resolver dos problemas científicos, dice Petrovsky. Ojo con eso, y aquí es donde ustedes van a captar lo que es resolver dos problemas científicos y van a ver el nivel de complejidad que tiene el estudio de la personalidad. Por eso para mí es inconcebible que hayan profesionales que salgan de la universidad
sin hacer un estudio pormenorizado de esta característica que es personalidad. Porque al final, compañeros y compañeras, ustedes van a terminar trabajando con personalidades. Es decir, yo no puedo obviar el hecho de que cuando ustedes en unos 3, 4 años se conviertan en psicólogos como tales, no pueden obviar el hecho de que con quienes van a trabajar son con personalidades. Por lo tanto, ustedes deben, más bien, no es que deben y tienen que manejar el análisis de la personalidad. El primero, dice Petrosky, el primero que hay que hacer, dice, es establecer en cada hombre y en cada mujer las particularidades de personalidad individual, las cuales lo diferencian de las demás personas. Y aquí es básicamente, solo esto ya es un problemón. Hay compañeros que han tenido la experiencia de abordar casos que están entre nosotros ahora, que tuvieron la experiencia de tener un primer contacto, así chiquitito, un primer contacto en el hecho de analizar a una persona, en estudiar a una persona, en ayudar a una persona desde una dimensión eminentemente psicológica. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos en ese estudio estableciendo particularidades de personalidad individual. Cuando nosotros decimos establecer particularidades, significa el análisis muy particular de una persona. Qué sé yo, a Silvia, okay, Alberto, a Steve, no sé, son los únicos que se me vienen ahorita a la memoria. Entonces, ¿qué hago con ellos? Tomo a uno de manera individual y digo, quiero saber cuáles son las particularidades de la personalidad de Silvia, ¿ya? Y que la hacen muy diferente de todos los demás. Es decir, que la hacen única, que la hacen irrepetible. ¿Y cuánto tiempo me puede llevar eso? Te puede llevar 3 meses. Te puede llevar, sí, digo yo, 3 meses, 2 meses y medio en hacer este estudio. Pero dice Petrosky que eso es un problema científico como tal. Por eso es que yo les digo, desde los primeros años uno hay que asumir una actitud bastante responsable, bastante objetiva en nuestra formación como psicólogos. ¿Por qué? Porque a partir de la manera en cómo usted resuelva estos asuntos, es como se va a proyectar hacia los demás más adelante. Es decir, bueno, esto se los decía a los de segundos, de usted, y creo que se los he dicho a ustedes en más de una ocasión. Ustedes desde este momento deben de irse formando una actitud bastante profesional. Sí, puede haber jodarria, puede haber espacios de diversión, claro que las tienen que hacer. Tiene que haber un espacio de bromas o por ejemplo cuando nos vamos al intermedio en clases que oímos música o cuando entramos a la clase que oímos música. Bueno, díganme si eso no es amor, cómo los trato hasta con música. Entonces, pero, y ahí viene el pero del asunto, pero cuando entramos a la clase nos centramos completamente en el estudio como tal. Pongo mi total atención en la discusión de las ideas, en una actitud muy responsable. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir enfrentar cada caso en la práctica clínica o en la práctica escolar, llámelo como se llame. Aun cuando usted estuviera en una práctica escolar, usted debe de identificar características de personalidad en el niño. Claro, usted sabe que la personalidad no está determinada ni definida en ese niño, pero que ya comienza a manifestar características de personalidad y que usted debe de tomar en cuenta, por ejemplo, para los procesos educacionales. Y en cuanto a la parte clínica, usted es indispensable que establezca esas particularidades, para poder ayudar a la persona.
Porque si no, si usted no analiza estas partículas, si no establece más bien, porque creo que es muy tajante en decir, es establecer, no es ni siquiera analizar, es establecer las particularidades individuales de esa personalidad. ¿Qué es lo que me va a permitir? Darle o orientarle de la mejor manera. ¿Qué sé yo? Usted tiene una persona con una característica de personalidad que es muy inestable en sus procesos de atención. Y usted le pone una tarea que implica un nivel de atención bastante grande. Por ejemplo, le dice usted, mire, para relajarse, usted necesita colorear libros de mantra. No sé si ya los han conocido ustedes, que implican un nivel de atención tremendo. Precisamente permiten relajarse. O usted haga rompecabezas de 1000 piezas, que implican un proceso de atención tremendo. Y usted se lo deja en la primera sesión y a la siguiente sesión la persona le llega más ansiosa, a la siguiente sesión la persona le llega más en crisis. ¿Por qué? Porque como usted no determinó, no estableció esa particularidad de la personalidad, le dio una tarea que era contraproducente para la personalidad de ese cliente, de ese usuario. Entonces, por eso es importante, ¿no? Dice Petrovsky, lo primero que hay que hacer es establecer particularidades de personalidad individuales, ¿no? Y lo segundo, dice, dice Petrovsky, el segundo problema que hay que resolver no se queda en la cuestión práctica, como si lo era el primero, sino más en una cuestión eminentemente teórica, dice. Porque teórica, dice, porque se trata de encontrar los tipos de personalidad o sus estructuras más generales. Y ya esto créanme que esto ya es camisa de 11 varas. Por ejemplo, Kretschmer y Sheldon, Freud, Jung, Erik Erikson, quienes más, Piaget, todos ellos, ¿qué es lo que trataron de resolver? ¿Trataron de resolver el primer problema? No lo sabemos porque pues, no vivimos en su época y no fuimos estudiantes de ellos. Lo que sí sabemos es que todos estos personajes, todos estos autores que yo he mencionado, sí buscaron resolver el segundo problema científico en el estudio de la personalidad y que es de manera teórica, que era encontrar los tipos de personalidad o sus estructuras más generales. De eso nos consta porque tenemos sus textos, tenemos sus libros en los que ellos proponen una determinada tipología de la personalidad. ¿Ya? Por eso les digo yo que en este segundo momento ya es de ligas mayores, porque a estas alturas creo, y es mi punto de vista, que la resolución a este problema en nuestro país no se ha dado. Realmente nosotros no tenemos una tipología de la personalidad del salvadoreño. Y esto fue una discusión que hemos tenido desde hace ratos con la vicedecana, la maestra Rina Bolaños de Someta, y ella me puntualizaba y ella me planteaba, en mis años de experiencia como docente, como psicóloga, me decía, he logrado determinar, me decía, que uno de los problemas principales de la psicología es que no hay un estudio pormenorizado de la personalidad del salvadoreño. Y recuerdan ustedes, ¿y por qué ella no lo hace? Porque recuerden que la ciencia es acumulativa. La ciencia no se logra de la noche a la mañana. Posiblemente llegar a determinar esto implica también haber estudiado todas las tipologías de la personalidad, ¿no? Implica haber tenido la experiencia de años de investigaciones y lo que tenemos pues es una fragmentación en esta parte de los estudios, ¿no? Y al final lo que nosotros estamos haciendo es calcando tipologías de personalidad extranjeras y estableciéndolas para salvadoreños. Pero esto es una gran tarea que implica años de estudios porque no son estudios
digamos, no son estudios particulares, sino que son estudios longitudinales, ¿sí? Que implican años de recolectar datos. Y pues ustedes saben de que para la investigación en este país nos morimos de hambre, muchachos. Si a Nantillos hay dinero para estudiar en la universidad, imagínese usted para una investigación que implica los 14 departamentos, que implica más de 6 millones de habitantes en nuestro país, es tremendo, ¿no? Pero ese es el segundo problema, encontrar las tipologías, ¿no? En las imágenes ustedes van a encontrar en la primera plantilla que es una tipología de la personalidad. O sea, Petrovsky está diciendo el segundo problema que es a nivel teórico es que tenemos que establecer tipologías de la personalidad. Y por cierto, él no lo logra establecer, curiosamente. Ya van a ustedes a darse cuenta en el texto que cuando él dice, miren, resolvamos los dos problemas, las particularidades y las estructuras más generales. Pero al final no logra establecerlas él, porque él se mete en una discusión con Freud y con los demás. Pero incluso él mismo no logra establecer las tipologías de la personalidad para la sociedad soviética, sino que van a ser autores más adelante, por eso les digo, que retoman los estudios de Petrovsky y ya ellos establecen pues tipos de personalidad para la sociedad soviética, ni siquiera para nosotros, ¿no? La imagen que ustedes tienen es una tipología de la personalidad del eneagrama. Eso yo lo he colocado allí a manera de ejemplo, porque el eneagrama no tiene una base científica y es más un tarot, pero a manera de ejemplo la idea es establecer tipos de personalidad. Por ejemplo, el tipo de personalidad individualista, del triunfador, el ayudador. ¿Esas qué son? Esos son tipos, son categorías, son estructuras de personalidad. Ahora, de fondo, hay una explicación para cada uno de esos tipos de personalidad. Y allí, por ejemplo, podríamos hablar también de lo que intentó hacer Freud, ¿no? con sus ideas, con sus tres tipos de personalidad que él plantea, ¿no? Se recuerdan, el erótico, el narcisista, o por ejemplo Jung, que dice, mire, yo pienso de qué tipo de personalidad solo hay dos, extrovertido e introvertido. O por ejemplo Kretschmer y Sheldon, que ellos van a decir, miren, hay tipos de personalidad de acuerdo al cuerpo y de acuerdo a estructuras psicológicas. Me explico, cada autor, compañeros, ha intentado resolver el segundo problema también. Y ahí están pues las teorías a la disposición de ustedes. Bien, continuamos. Entonces, ¿de qué se trata, no? Dice Petrovsky, para que vayamos ya terminando. Y dice, de lo que se trata, dice, es que hay que determinar sus características más generales, las cuales no se pueden menospreciar si deseamos configurar una imagen de la persona lo suficientemente completa. Y para mí esto es trascendental, porque miren, compañeros y compañeras, si usted se va a dedicar a la psicología, usted con cada usuario que se presente a su clínica o a donde usted tenga el changarro, ¿qué es lo que va a buscar? Usted lo que intentará buscar es tener una imagen lo más completa que se pueda de la persona. ¿Por qué? Porque pues eso le va a permitir ayudarla, eso le va a permitir orientarla, eso le va a permitir decirle qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, pero ojo con esto, vamos a ir aclarando que no es una cuestión de que, me voy a ir a sentar a ver qué sale, hombre. Como los de segundo ya tienen una experiencia en esto, voy a ir a preguntar lo que se me ocurra. No, no es. A veces la gente tiene esta imagen muy negativa del psicólogo. Es que ir al psicólogo es solo ir a hablar, hombre. Además, los psicólogos solo paja hablan.
Entonces yo digo, si hablan solo pajas, si hablan solo mentiras, es porque no fueron a la universidad y le regalaron el título. Digo yo, se me ocurre. Pero un verdadero profesional formado para ser psicólogo sabe que cuando va a preguntar a un usuario, las preguntas ya están analizadas. ¿Por qué voy a preguntar eso? ¿Cómo voy a preguntar eso? ¿Ya? ¿En qué me ayuda a preguntar eso? Entonces la pregunta realmente ha pasado por un proceso de filtración, de análisis de mí como psicólogo, ¿sí? De mi parte como psicólogo. No es una pregunta que la voy a ir a cazar en el aire como que es mosquito. Es decir, ha pasado por un proceso de filtración. Entonces, ¿de dónde también van a surgir estas preguntas? O más bien, ¿qué es lo que ayuda a formular las preguntas correctas? Lo que ayuda es que yo tenga o que yo haya determinado las características más generales de la personalidad. Tener claro cómo se forman, cómo se desarrollan, qué procesos psíquicos están implicados en la formación de la personalidad. Entonces, esas características generales me permiten hacer las preguntas. Si yo no tengo esta claridad en cuanto a estas características, pues no voy a saber qué preguntar. ¿Explico? Por ejemplo, yo puedo decirle, ¿podría usted explicarme cuáles son las formas en las que usted percibe que eso le está afectando? Y ya la persona pues comienza a narrar la respuesta. Porque estoy preguntando, porque estoy haciendo esa pregunta, porque estoy tratando de visualizar una de las particularidades de la personalidad, que son los procesos perceptivos. Es decir, cómo integra la persona la información, cómo crea una imagen, recuérdense, característica de la percepción, cómo crea una imagen en su mente. Porque dependiendo de cómo estructura una imagen, dependiendo de cómo percibe la imagen, la guarda, la memoriza. Y yo sé que si tiene claridad de esa imagen, la va a memorizar, si no, no. Y obviamente esto entonces me da un camino, me da una luz de lo que a la persona le sucede, ¿sí? Entonces decimos nosotros, en cuanto a esto, perdón, en cuanto a esto decimos, la imagen pretendía explicarles eso, ¿no? Si yo quiero hablar de personalidad, extroversión, introversión, no es porque se me ocurra, no es porque yo diga, el extrovertido, me suena como a jodarria. Sí, hombre, mire, usted es extrovertido porque hace esto y lo otro, sin tener las características generales, ¿no? Yo digo, la introversión, es que sí, usted es muy callado. Eso no es técnico. Eso no es técnico. Es que usted es bien introvertido, es que usted es bien encerrado en sí mismo. Eso no es técnico. Yo tengo que tener claridad conceptual de las características generales de esta tipología de la personalidad. Debo de meterme de lleno qué significa introversión y extroversión cuando hacemos un análisis de la personalidad, ¿ya? Y así pues puedo hacer con las demás categorías que yo tengo allí frente a ustedes. Bien, y la última tarea, dice Petrovsky, es la última tarea exige, ¿no? Cuando estamos hablando del elemento teórico, recuerden que son dos problemas nada más. Pero dice Petrovsky, cuando estamos frente al segundo gran problema científico, que es la de establecer tipologías o sus estructuras más generales, dice, la última tarea exige, dice, en el segundo problema, destacar cierto número de subestructuras en su conjunto, que en su conjunto forman la estructura de la personalidad humana. Dice Petrovsky, ok, nosotros vamos a concebir a la personalidad como una gran estructura, dice él. Pero, y esta es la imagen que mejor creo que representa este párrafo, dice,
Pero en esa gran subestructura, dice, nosotros tenemos que destacar cierto número de subestructuras que forman esa gran estructura. Vean, quiero que se fijen en la imagen que ustedes tienen en su diapositiva. Espero que la estén viendo, porque es un GIF, es una imagen con movimiento. Y yo, al buscar una imagen que mejor representara este párrafo, creo de que el mundo de la ingeniería y de la arquitectura, que básicamente mejor explican o me pueden servir de mejor ejemplo para la cuestión de la personalidad desde el punto de vista de Petrovsky y de sus compañeros. Realmente están diciendo, bueno, yo tengo una estructura que se llama personalidad humana, pero esta gran estructura está formada por otro cierto número de subestructuras, dice. Y la pregunta que Petrovsky intenta resolver es el siguiente. Bueno, los teóricos que nos han precedido, que para la época de ellos pues son bastante pocos, dice, sí han logrado establecer subestructuras, dice Petrovsky, y analicémoslas, dice. Vamos a ver, dice, analicemos esta subestructura. Entonces viene y dice, lo que pasa, dice, es que hay teorías de la personalidad humana que formadas bajo las influencias de dos factores, el biológico y el social, que diferencian dos subestructuras básicas, dice él. Vamos a ver, dice Petrovsky. Pongámonos claros, dice. Yo estoy tratando de pensar de que trato de llevarles la idea de cómo es que él llegó a estas conclusiones. Dice Petrovsky, sí, dice, hay teorías de la personalidad en la actualidad. Recuerden que estamos a inicios del siglo XX. Hay teorías de la personalidad y que las han explicado desde dos factores. El biológico, que es la imagen de las dos personas con el cerebro humano ahí, y el factor social, dice, que son la imagen de los niños que están ahí. Y estos dos factores, dice, han generado o han establecido dos subestructuras básicas, que son las que vamos a analizar, que no son las que está proponiendo Petrovsky. Ojo con eso. Desde el análisis, quiero darme a entender en esto, el análisis al que nos vamos a entrar es un análisis que Petrovsky hace de las subestructuras que están implicadas en la personalidad y que se han formado bajo los factores biológicos y sociales, y que otras teorías de la personalidad ya las han asumido. Por ejemplo, Freud, cuando establece los determinantes de la personalidad, lo hace desde un factor eminentemente biológico. Pero Karen Horney más adelante reestructura la idea de personalidad freudiana y introduce el elemento social, el elemento cultural. Dice, el libro de la doctora Cloninger lo establece a la perfección, dice, en esa diferenciación. Entonces dice Petrovsky, ¿son válidas las subestructuras? Sí, son válidas, dice. Entonces analicémoslas, dice. Y él plantea, o lo denomina así, teoría de la división de la personalidad humana. ¿Por qué teoría de la división de la personalidad humana? Porque han establecido, han hecho una escisión, ya han establecido un aquí y un allá. Entonces dice Petrovsky, bueno, esta teoría ha establecido la primera gran subestructura de la personalidad, que es la denominada endopsíquica. Ojo que estas son preguntas de parcial, ya les estoy dando el tip. La endopsíquica, dice, como subestructura me va a expresar, o ha expresado, dice Petrovsky, la interrelación interna de los elementos psíquicos y las funciones como un cierto mecanismo interno de la personalidad humana identificable con la organización psiconerviosa. Bueno, dice, en la personalidad humana, dice, los otros teóricos han establecido el elemento o la subestructura endopsíquica. Endo es interior, ojo con eso, es interior. Y psiquis, pues ya sabemos, ¿no? Entonces,
¿Qué está diciendo? Está diciendo esto, el cerebro que ustedes están viendo en su presentación, que es lindo, bello, o sea, el cerebro humano es maravilloso y no hay algo más hermoso que estudiar el cerebro humano. Entonces dice, la subestructura endopsíquica eminentemente se refiere a una cuestión, a una organización psiconerviosa, dice. Elementos psicológicos, elementos de neuronas, elementos de neurotransmisores, elementos del sistema límbico primitivo, elementos de los lóbulos parietal, temporal, occipital, frontal, y dentro del frontal otras subestructuras como lo son el prefrontal, ¿sí? Y todos esos otros que ustedes ya saben por funda, ¿no? Y entonces dice, ¿qué rasgos vamos a incluir en esta, o qué rasgos se han incluido en esta subestructura? Dice Petrovsky. Bueno, dice, en primera instancia la receptibilidad, es decir, cómo recibe nuestro cerebro o nuestro cuerpo la información que le viene de fuera. Otro elemento, dice, son las particularidades de la memoria, es decir, particularidades del hipocampo, que es donde está alojada en mayor medida la memoria, del intelecto, conexiones neuronales, cómo procesa, cómo entiende, cómo comprende usted la información que le viene del exterior, cómo analiza la información que le viene del exterior, si tiene un punto de vista crítico, si no tiene un punto de vista crítico. ¿Qué más rasgo incluye? La imaginación, la capacidad de imaginar. Llega un momento en el que ustedes pueden estancarse, pero de repente usted dice, ¿y cómo? O sea, necesito reimaginar esto, ¿no? Y la capacidad de concentración voluntaria, ya nosotros lo sabíamos, ¿no? Gracias a las ramificaciones, al SAR, que ustedes ya lo han analizado, estas redes de neuronas que viajan desde el tallo cerebral hasta todos los lóbulos del cerebro que irrigan la energía, que inhiben o que activan el cerebro humano, ¿no? Y que ayudan a mantener los estados de vigilia y de procesos de atención. Como tiene una base natural, dice Petrovsky, entonces esta está condicionada biológicamente. Hay muchos elementos de ella que están condicionadas de manera biológica. Ya cada quien tiene una particularidad de memoria. Cada quien había desde su nacimiento ya estableció sus redes psiconerviosas. Ya ustedes desde su nacimiento tienen particularidades de imaginación, particularidades de procesos de memoria. Algunos necesitan más tiempo, otros menos tiempo. Otros necesitan también más tiempo para la cuestión intelectual, otros menos, ¿no? Y todo eso ya está condicionado biológicamente. Petrovsky nos está oponiendo a eso. Y la otra gran subestructura que él encuentra es la exopsíquica. Exo es fuera del elemento psicológico. Entonces, si hay una estructura interna condicionada por los elementos biológicos y que lo va a identificar con la cuestión psiconerviosa, entonces dice Petrovsky, está la otra gran subestructura que es la externa. Y como tal, dice, esta subestructura está determinada por la relación de la persona con el medio externo, o sea, con la esfera de todo lo que debe de enfrentar la persona y con lo cual ésta, de alguna forma, puede relacionarse. ¿Qué estamos hablando acá? El elemento social, el elemento exterior, las cuestiones de las relaciones sociales que nosotros estamos estableciendo a diario, en mi comunidad, en mi colonia, en mi familia, con la señora de la tienda, con el muchacho del pan, ¿no? Son elementos exopsíquicos y esto es lo que expresa, ¿no? Y en las clases anteriores decíamos, lo que sucede, dice, es que cuando ustedes nacen, muchos de los elementos exopsíquicos ya están establecidos, ya hay una sociedad, ya hay un sistema económico, ya hay un sistema social, ya hay un sistema político establecido, ¿no? Y usted se enfrenta a eso. Ahora, eso externo
no va a llegar a su interior de manera casi que calcado, porque usted tiene procesos, ya lo decíamos, procesos psicológicos básicos que le permiten a usted analizar, ¿no? No es que todo se lo va a tragar y que algunas, los políticos saben que lo mejor sería que usted se tragara todo eh, así, sin digerir, o sea, pero no es así. No es sano por parte de su personalidad hacer esto, ¿no? Entonces, este elemento, ¿qué rasgos vamos a incluir? Dice Petrovsky, en esto externo. Incluimos el sistema de relaciones de la persona, ¿no? Relaciones familiares, relaciones comunitarias, relaciones sociales. Su experiencia, dice, es decir, cómo me han tratado, cómo me relaciono, qué me dicen, qué no me dicen, mis experiencias con mis amigos, mis experiencias con mi familia, mis experiencias con la comunidad. Dice que incluye sus intereses. Petrovsky establece que los intereses pues son sociales, son comunitarios. Realmente sus intereses no surgen, no vienen con nosotros. Recuerden que John Locke también va a influir en estos y dice, Petrovsky también asume que el niño pues realmente no viene totalmente definido. Y algo que se va definiendo conforme pasan los años son los intereses. Los intereses son sociales. Usted, por ejemplo, se interesa por la psicología por una influencia social, ¿no? Eh, las inclinaciones que usted tiene, los ideales incluso, dice, son sociales. Es decir, el ideal que usted tiene de psicología, ese ideal hasta cierto punto está influenciado por las relaciones que usted está estableciendo conmigo, con el maestro Vide, con los otros profesores que ustedes tienen en este momento. ¿Por qué? Porque los demás profesores le plantean a la psicología como la ciencia más perfecta, más ideal, más linda, más bella, y para mí lo es. Entonces, eso constituye un ideal, ¿ya? Sentimientos predominantes, sentimientos de solidaridad, de cooperación, esos son sociales, y conocimientos adquiridos, que es lo que básicamente estamos haciendo acá. Yo le digo, muchos de estos conocimientos ya están establecidos, ya están los libros. Usted viene acá como estudiante a adquirirlos nuevamente, ¿sí? Y como entonces tiene una base social, entonces está condicionada por el factor social. Vea, tenga también el cuidado de que en las dos subestructuras que hemos analizado, dice Petrovsky, está condicionada, no está puntualmente determinada, está condicionada por el factor social. No significa que eso va a ser así, sino que puede influir, ¿ya? No sé quiénes tendrán papá o mamá psicóloga, y están estudiando psicología. Pero, por ejemplo, hay hijos de psicólogos que no estudian psicología. Yo, por ejemplo, soy partidario de que mi hija nunca estudie psicología. Pero esa es una idea que yo tengo, no sé más adelante cómo le vaya a ir a ella. Pero hay personas, o por ejemplo, ustedes tendrán papá o mamá que son abogados, que son arquitectos, ingenieros y están estudiando psicología. ¿Me explico? Eso no necesariamente las inclinaciones o los intereses vayan a establecer lo que usted, pero sí influyen. Y ahí está una imagen que se va, pues eso se va formando desde la niñez, compañero. Usted no puede amar la lectura si desde la niñez no le han enseñado a amar la lectura. Al contrario, usted va a ver esto como un calvario, como algo pesado. Claro, si desde la niñez usted no ha estado relacionado con libros, si no ha estado relacionado con la lectura, pues le va a ser muy difícil. No imposible, pero sí un poquito más difícil. Ahora, la crítica a la teoría. Obviamente Petrovsky dice, bueno, dice, está bien, dice, esta teoría de la división de la personalidad humana, pero él tiene una crítica a esta teoría. Y él dice, las teorías multifactoriales actuales, y cuando él habla de teorías multifactoriales actuales, habla de las que están en boga, especialmente las de corte psicoanalítico y las de corte conductista, que ya con Pavlov ya ya comienza a sentar las bases para ello. Entonces dice, él está metiendo en eso, teorías multifactoriales actuales, está metiendo a todos ellos, ¿no?
En última instancia, lo que hacen, dice, es proyectar o reducir a una de las dos subestructuras sus modelos. Y dice, está bien, muchas gracias por habernos regalado el estudio de las subestructuras en sus modelos, dice, pero las teorías multifactoriales actuales en última instancia lo que hacen es proyectar o reducir a una de las dos subestructuras sus modelos. Si hablamos de Freud, ¿a qué subestructura reduce su modelo? Al modelo o a la subestructura endopsíquica, ¿ya? A la cuestión biológica, porque recuerden que Freud todo es psicosexual y todo el rollo. Entonces, al final, ¿qué hace? Reducir a uno de sus modelos, reducir a una de las subestructuras sus modelos. Si hablamos del conductismo, en su idea de personalidad, recuerdan que yo dije esto en una clase, bueno, el conductismo habla de estímulo-respuesta, ¿okay? ¿Y eso dónde está? Pues eso está en la cuestión exopsíquica, externa, dependiendo de las relaciones, de cómo se establezca, la persona podemos condicionarla a una personalidad. Y esto es un problema, dice Petrovsky, esto es un problema, reducir a una de las subestructuras los modelos. Por eso es que yo vuelvo e insisto, no enseñamos psicología desde una perspectiva materialista dialéctica por una cuestión ideológica o por una cuestión partidaria, porque a veces nos asocian con partidos políticos. No, señor. Vea, Petrovsky está diciendo, sí, está bien, dice. Ok, excelente el análisis que ustedes han hecho de la personalidad, pero hay un problema, hay un error en esta forma de analizar la personalidad humana. Y dice, lo que han hecho es proyectar o reducir a una de las dos subestructuras un modelo. Y eso es un error. Eso constituye un error porque no nos permite tener un panorama más amplio, ¿sí? Más adelante, entonces, vamos a ver la propuesta. En las próximas clases vamos a ver la propuesta entonces, porque no solo se trata de criticar, se trata de también proponer. Entonces, desde un materialismo dialéctico, dice Petrovsky, bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el problema de esta decisión, de esta reducción, de esta idea reduccionista de la personalidad? Y eso lo vamos a ver en una próxima clase. Muchísimas gracias por su atención prestada, les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima clase. Bien, jóvenes.